¿qué tal? Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien y estén bien. Bueno, yo voy a dar mi agradecimiento y antes que eso voy a leer una parte de la Biblia, que es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, yo les quiero dar gracias a Dios porque pues ha hecho tantas maravillas en nuestra casa. Uno de esos es el problema que tuvo mi papá. A él no lo diagnosticaron con COVID, pero tuvo todos los síntomas, hermanos. En las noches mi mamá tenía que desvelarse con él. Tenemos un colchón en el cual mi mamá se acostaba ahí para que mi papá estuviera extendido en su cama. Y hermanos, tantas noches de lamento, de tristeza al ver a mi papá así, pero gracias a Dios y gracias también a los doctores y a los medicamentos, él pudo recuperarse. Mi mamá era la única que lo cuidaba. Nosotros también poníamos de nuestra parte, pero mi mamá era la que puso todo el esfuerzo. Ella pues se enfermó también y gracias a Dios que no fue tan grave como lo de mi papá. Ella pues tuvo algunos problemitas, todavía los tiene, pero gracias a Dios está mejorando poco a poco. Y es todo lo que puedo decir, hermanos. Les debemos de dar gracias a Dios a cada instante, a cada momento, cuando nos levantemos, nos vayamos a dormir. En cada momento tenemos que darle gracias al Señor. Y hay que agradecer por todos los días de vida que nos da. Solo podemos decir eso, hermanos. Y que Dios los bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos. Les damos una cordial bienvenida a este culto de adoración. Estamos agradecidos con el Señor por este tiempo y queremos hacerlo con gozo, con alegría, este tiempo de alabanza y adoración. Agradecemos a nuestra hermana Lucy que tuvo esa disposición de participar en este culto. Gracias, Lucy, que Dios te bendiga. Y vamos a adorar al Señor en esta tarde. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él venga, que Él tome el control, que su Espíritu Santo pueda moverse aquí entre nosotros, que pueda moverse en sus casas, que si hay alguna necesidad, que si hay algo que Dios quiera hacer en nuestras vidas, lo haga, que nosotros seamos una tierra dispuesta, una tierra que esté ansiosa de su presencia. Padre, te damos gracias en esta hora. Agradecemos, Señor, tus cuidados. Agradecemos, Padre, que cada día suples cada necesidad en nuestros hogares. Agradecemos tu salud, tu sanidad. Agradecemos la paz y el gozo, Padre, que nos das. La fortaleza, Padre, para seguir adelante en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo. Gracias, Señor, gracias. Queremos decirte que te amamos,
Señor, queremos ser instrumentos útiles, aprobados por ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Te amamos y te adoramos. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Nuestros corazones se postran delante de ti. Gracias, Jesús. Gracias, te amamos, te amamos. Es magnífico mi Cristo, glorioso es, maravilloso es y excelso. Sí, el Señor nos ama con amor eterno te ha amado, dice el Señor. Me ha perdonado. Con amor eterno. Su sangre derramó, su vida dio para salvarme. Es magnífico mi Cristo, glorioso es, maravilloso Establece tu reino, y excelso. establece tu reino en nuestras vidas, establece tu reino en esta Me ha perdonado, su sangre derramó, su vida dio para salvarme. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, porque no lo envió para condenarnos, sino para salvarnos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios, gracias. Amén, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a hacer una lectura en el libro de los Salmos. Es el capítulo 101. Este capítulo tiene un título que dice Promesa de vivir rectamente, y que el Señor pueda hablarnos en esta tarde a través de este pasaje, que podamos anhelar vivir de esta manera como lo dice el salmista. Dice así la palabra de Dios: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama al prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude.
El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Dice, misericordia y juicio cantaré. Cantemos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que una vez más estamos transmitiendo para sus casas, y los invitamos a que se siga conectando. Les decía la otra vez, dice una parte de la escritura que no dejemos de congregarnos, y aquí yo les diría que no dejemos de conectarnos, ¿no? Gloria al Señor. Y le damos gracias al Señor porque Él ha estado y ha sido fiel con nosotros. Queremos mandarles, más adelante le vamos a estar mandando unas letras y a lo mejor algunos videos con las alabanzas que vamos a estar cantando en los próximos cultos. Este es uno de ellos. Entonces tenemos este tiempo de alabanza con algunas letras nuevas. Por ahí ya se las enviamos. Esperamos que se las hayan aprendido y las canten con nosotros. Le damos gracias al Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor. Dice esta alabanza: libre, yo soy libre. Ojalá podamos ser libres para cantar a nuestro Señor. Dígale al Señor: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Para gozar, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo soy libre,
enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. He vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Sí, Señor, tú peleas nuestra batalla, Padre. Victoria, la victoria mía es. Oh, sí, Señor. Te exaltamos, Señor, te adoramos, Padre. Esta es esta alabanza, precioso Jesús, tu nombre exaltamos. Amado Señor.
exaltamos, Señor. Oh, te exaltamos, Padre. Dice esta alabanza, te debemos mover, Señor. Y aunque no podamos verte, Señor, sabemos que tú estás obrando.
El Señor siempre está obrando. Eso lo creemos, eso lo declaramos, eso lo afirmamos. Porque aunque no podamos ver muchas veces cómo actúa Dios, yo estoy seguro que Dios ha estado ahí muy pendiente de cada uno de nosotros. Hemos sido testigos del poder de Dios. Como iglesia hemos estado orando por algunas peticiones que han sido muy importantísimas, ¿verdad?, para la vida de algunas familias. Como distrito, como zona, hemos estado también orando a nuestro Dios y pidiendo que Él obre poderosamente sobre la vida de algunas familias. Y verdaderamente damos testimonio de que el poder de Dios ha estado moviéndose de una manera muy, muy especial, pero también sobrenatural. Y yo creo que esto es motivo de poder reconocer que Dios es bueno y que su amor es grande para nosotros. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y a cada una de ustedes, ¿verdad? Que hoy estamos delante de la presencia de Dios y que de verdad hemos tenido un tiempo hermoso de adoración, un tiempo hermoso de alabanza, a donde yo creo que verdaderamente su amor y su gracia está a favor de nuestras vidas. Gracias a todos mis amados hermanos que, verdad, tienen este tiempo también para ministrar y para poder servir a Dios a través de estos medios. Gracias a mis hermanos de multimedia también, que están haciendo todo este esfuerzo y también, verdad, caminando con nosotros para poder cumplir el propósito de poder llegar a cada uno de sus hogares y poder tener este tiempo de alimentación espiritualmente. Muchas gracias. Nos conectamos en el nombre de Jesús a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, en todo lo que hemos estado realizando. Muy bien. Bueno, pues quiero en este momento, ¿verdad?, tomar un tema que le he titulado Un llamado a la decisión, ¿sí? Un llamado a la decisión. Y para esto quiero llevarlos a el primer libro de Reyes. Por favor, si me pueden ayudar ahí buscando en sus Biblias el primer libro de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Vamos a leer el versículo 21, por favor. Versículo 21. Y cuando lo tengan, ¿verdad?, yo voy a dar un tiempo para que puedan estar ahí, ¿verdad?, teniendo a la mano la Biblia, haciendo un seguimiento de, ¿verdad?, de los pasajes que podamos estar mirando. Así es que así con esa actitud que hemos estado pidiendo, ¿verdad?, de parte de la iglesia, que podamos estar en reverencia y también, ¿verdad?, en esa disposición para recibir palabra de Dios en este tiempo. Muy bien, leemos el versículo 21 del capítulo 18. ¿Está bien? Ahí si me puede ayudar a leer, ¿está bien? Y dice la palabra de Dios así: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quisiera leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos, Señor, delante de ti, oh Dios, con temor y temblor, Señor, sabiendo, oh Dios, que el estar aquí, Señor, para poder exponer tu palabra, oh Dios, es una alta responsabilidad. Y deseamos, Señor, que solo seamos
portadores de tu palabra, portadores de tu voluntad, Señor, en cada vida, empezando con la mía, Señor, y así también con todos aquellos que escuchen esta palabra. Espíritu de Dios, te pedimos que nos ayudes a poder entender, oh Dios, lo que tú tienes para nosotros en esta hora, que podamos recibirlo, que podamos digerirlo y también ponerlo en práctica, Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tus manos y te damos gracias ahora y siempre. Amén y amén. Bueno, muy bien, vamos a tomar este tiempo y quiero, ¿verdad?, introducir este mensaje y quiero, ¿verdad?, llevarlos a esta observación, a que en la vida todas las personas, ¿verdad?, en algún momento dado hemos estado tomando decisiones, ¿no? De hecho, el estar aquí ya es una decisión, el que usted se haya tomado este tiempo ya es una decisión, ¿verdad? El que haya usted dicho, me voy por el YouTube o me voy por Facebook, está tomando usted una decisión. Y algunas decisiones, ¿verdad?, en nuestra vida han sido decisiones muy serias, ¿verdad? Y muy importantes. Otras no han sido tan importantes, ¿verdad? Y a lo mejor con poco valor, que no trascienden, pero al final de cuentas, ¿verdad?, todos hemos estado tomando decisiones para bien, muchas veces decisiones para mal. En algunas se han corrido algunos riesgos, ¿verdad? A lo mejor se ha perdido o se ha ganado, ¿sí? Y ha habido también en otras tal vez triunfos o derrotas, pero siempre el hombre ha tenido que tomar decisiones, ¿sí? Pero no solo se toman decisiones en el área secular, sino también yo creo que debemos tomar decisiones en el área espiritual. Por eso, ¿verdad?, aquí nos encontramos en este pasaje a donde, ¿verdad?, Elías está tomando un tiempo para que puedan tomar decisiones el pueblo de Israel. Es una lástima, permítame decir que es una lástima que muchas personas, ¿verdad?, están bien decididos y bien definidos en muchas áreas de su vida, ¿sí? Por ejemplo, están bien definidos en cuestión de política, están bien definidos aún en cuestión sexual, están bien definidos en los deportes, bien definidos en los estudios y podríamos decir, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero muchos están indecisos en lo principal que es su espiritualidad, ¿sí? Y yo quiero decirle que ese es un problema, ¿verdad? Y era un problema del pueblo de Israel en tiempos del profeta Elías, ¿sí? Había personas que adoraban a Dios, pero seguían también adorando a Baal, ¿sí? Seguían haciendo sacrificios a dioses ajenos, a dioses falsos. Igualmente, yo creo que en la actualidad hay cristianos que tienen esa misma actitud. No quisiéramos decirlo, pero sí hay cristianos que tienen esa misma actitud. Tenemos al Señor como Salvador, pero queremos seguir también viviendo como inconversos, queremos seguir viviendo a la manera del mundo, ¿sí? Y yo creo que no debe ser así y por eso en esta noche, en esta tarde debemos de tomar decisiones, ¿verdad?, que nos lleven a poder ser bendecidos y bendecir también a otros. Muy bien, estamos como hemos estado, ¿verdad?, predicando, estamos por principiar una nueva normalidad, como se le ha llamado, ¿no? Llevamos 112 días, me tomé el tiempo para contar los días desde el domingo, ¿verdad?, que dejamos de estar aquí, ¿verdad?, presencialmente en el templo. Llevamos 112 días hasta este domingo de no tener actividades presenciales. 112 días, se dice fácil, pero yo creo que es un tiempo, ¿verdad?, muy largo. Y es necesario que en estos 112 días podamos estar reflexionando sobre si hemos fallado o no. También tenemos que pensar en si hemos aprovechado bien el tiempo o no, ¿sí? O si hemos malgastado nuestras emociones, o tal vez si hemos tropezado
o muchas veces descuidado nuestra vida y esto nos ha llevado a estar fríos espiritualmente. Yo espero que no estemos así. Yo espero que como iglesia estemos, ¿verdad?, avivados, estemos en ese sentido, ¿verdad?, de que nuestro espíritu esté rebosando y que nuestra vida esté alimentándose a través de todo este tiempo y que no estemos fríos espiritualmente. La pregunta que quisiera hacer ahora es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este nuevo tiempo? ¿Qué va a pasar en esta nueva normalidad? ¿Qué va a pasar en esta nueva realidad en la cual nos vamos a estar enfrentando? El profeta Elías se caracterizó por su gran celo, por el servicio puro a Jehová, ¿sí? Era un hombre celoso, ¿verdad?, del reino de Dios, ¿sí? Su nombre significa, el nombre de Elías significa, mi Dios es Jehová, ¿sí? Por esta razón citó al pueblo para que tomara una decisión y escogiera entre dos pensamientos. Lo citó a tener un encuentro con el verdadero Dios en medio de un mundo, ahora en este tiempo, en medio de un mundo donde se nos ofrece miles de opciones. Solo uno es el Dios verdadero, solo al Señor serviremos o debemos servir. Así es que el primer punto de esta prédica, ¿verdad?, es un llamado a la decisión. Un llamado a la decisión. Y quiero llevarlos, ¿verdad?, a este mismo punto del texto, ¿verdad?, clave, ¿sí? Que dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Sabe usted que claudicar significa ceder, rendirse o renunciar? Generalmente a causa de una presión externa, ¿sí? Dejar de mantener una convicción o una norma de conducta personal. El verbo claudicar, que significa vacilar y perder fuerza frente a un contrario y acabar cediendo ante él, viene del latín, ¿sí?, que es claudicare. Propiamente significa cojear, vacilar, ¿sí? Vacilar dice al andar, ¿sí? En nuestros días tenemos que responder la misma pregunta que hizo Elías en el Monte Carmelo, ¿sí? Es importantísimo que esta pregunta también tenga que ser contestada por cada uno de nosotros. Tal vez cuando escuchamos esto, ¿verdad?, percibimos que de alguna manera no es tan fácil responder a esta pregunta. Por un lado, el mundo, ¿verdad?, que propone una felicidad más allá de lo que la Biblia enseña, o por otro lado, ¿verdad?, somos desafiados por estas declaraciones también que la palabra de Dios pone ahora sobre nuestras vidas. ¿Lograrás entender, hermano o hermana? ¿Lograrás entender que Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad? ¿Tienes la fe y el valor de abandonar todas las prácticas y doctrinas de hombres para servir al Señor? Dios nos ofrece la oportunidad de ser libres. Ya lo cantamos, libres, ¿sí? Dios nos ofrece la oportunidad de ser libres, pero debes tener el valor de poner en práctica lo que aprendes en su palabra. Por eso hemos estado hablando que esta es una batalla espiritual, ¿no? El enfrentarnos a esa nueva realidad o a esa nueva normalidad, tenemos que despojarnos de muchas cosas para poder avanzar hacia lo que Dios tiene por delante, ¿sí? El pueblo, déjame decirte que en el contexto del cual estamos leyendo en este pasaje, el pueblo había sido arrastrado, fíjate bien, había sido arrastrado a una mezcla de idolatría con culto a Dios. Una mezcla, ¿sí? ¿Y por qué es una mezcla o por qué se piensa que es una mezcla? Porque ahí en el segundo libro de Reyes, si lo quieres buscar por favor, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, en los versículos 33 al 35, dice lo siguiente:
Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 33 al 35, dice lo siguiente: temían a Jehová y honraban a sus dioses. Es esto de la mezcla, ¿sí?, entre la idolatría y el culto a Dios. Dice también, ¿verdad? Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy, dice el pasaje, hasta hoy hacen como antes. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ¿sí?, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Entonces el pueblo estaba haciendo una mezcla de culto. Por un lado, ¿verdad?, adoraban a los ídolos, ¿sí?, y por otro lado hacían culto a Dios. Temían a Dios por un lado y por otro lado honraban a sus dioses. O sea, en pocas palabras, fíjese bien, hermano, les daba igual servir a Dios o servir a Baal. Qué tremendo, ¿no? No había ninguna diferencia. Pablo decía, ¿verdad?, a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, ¿sí?, debe haber algo diferente, ¿no? ¿Sí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Siempre debe haber, ¿verdad?, un antes y un después. No puede ser que nosotros digamos que conocimos a Cristo, ¿verdad?, como nuestro Salvador, y nuestra vida siga siendo como antes. No puede ser posible. No hay evidencias de que Dios esté aquí adentro de nuestro corazón cuando nosotros seguimos haciendo lo de la vida pasada, ¿sí? Así es que para el pueblo de Israel le daba igual servir a Dios que a Baal. ¡Qué tremendo! Qué tremendo, o sea, ¿quién puede imaginarse eso? Y uno dice, ¿verdad?, así pensando como del pueblo de Israel, qué barbaridad, ¿no? Pero si lo traemos a nuestro tiempo, ¿no?, ¿cómo se podría decir que de alguna manera se está sirviendo a Dios, pero también se está sirviendo a Baal? ¿Sí? Se está sirviendo a otros dioses. Y realmente la idolatría, hermanos, no tiene que ver solamente con una imagen, no solamente tiene que ver con una imagen tallada, ¿verdad?, ya sea de madera o ya sea de yeso o de bronce, de cualquier material, ¿no? No tiene que ver solo con eso. El profeta Ezequiel, ¿verdad?, habla sobre ídolos del corazón, ¿sí? Ídolos del corazón. Y yo creo que muchas veces el hombre levanta ídolos del corazón, y es allá donde yo creo que es a donde se hace más daño, ¿sí? Porque de alguna manera, si bien es cierto que no tenemos ninguna imagen, ¿verdad?, ningún Dios ajeno a quien adorar, pero sí tenemos muchas cosas a las cuales los ponemos en primer lugar antes que a Dios. Y todo lo que podamos poner, ¿verdad?, antes que a Dios, ya es idolatría. Llámese lo que se llame. Muchas cosas no son malas, ¿no? No son malas en esencia. Nosotros muchas veces las hacemos malas porque precisamente le damos el lugar que no le corresponde. ¿Sí? El primer lugar antes que a Dios. Y puede ser el mismo trabajo, puede ser el deporte, que no son malos, si usted se da cuenta no son malos, ¿no? Pero ahí está el punto a donde muchas veces se sirve igual, se le da igual, ¿verdad?, al cristiano, sí, servir a Dios y también servir a otros dioses. Y aquí tenemos que ir pensando, ¿verdad?, ir evaluando, ir haciéndonos un autoexamen si es que nosotros no estamos también, ¿verdad?, teniendo las mismas características o no estamos también haciendo lo mismo como el pueblo de Israel lo hacía. Dice, ¿verdad?, hasta hoy hacen como antes. O sea, no ha habido un cambio, no ha habido una conversión, porque conversión es cambio de dirección, ¿sí? Y muchas veces no ha habido eso, ¿sí? Y la pregunta es, ¿a quién tú le estás sirviendo?
¿A quién? Hay necesidad de hacer una evaluación en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros tenemos un problema, verdad? Un problema muy, ¿no? Que tiene que ver con el compromiso, ¿sí? Hoy en día nadie se quiere comprometer con nada ni con nadie, ¿no? Antes la palabra era un compromiso, ¿no? Antes había, ¿verdad?, una actitud de comprometerse muchas veces en ciertos asuntos, en ciertos acuerdos, ¿no? Estamos viviendo, yo creo que tiempos, ¿verdad?, en los cuales hay un gran problema, que no nos comprometemos, ¿sí?, sino siempre queremos mantener abiertas ciertas opciones cuando se trata del servicio a Dios. Y hay que tener cuidado en esto, ¿no? Yo creo que, hermanos, la iglesia no se ha detenido, la iglesia avanza, la iglesia sigue adelante, pero muchas veces, ¿verdad?, en estos tiempos la iglesia se ha tenido en una posición pasiva. Y yo espero que sepamos que en esta nueva normalidad nuestra vida tiene que darle continuidad y tenemos que mantenernos también, hermanos, trabajando en la obra de Dios. Dios nos está llamando, hermanos, Dios nos está llamando a escoger entre Él y los demás. O sea, Dios tiene un sentido, hermano, de exclusividad. O sea, o Él o no, ¿verdad? Porque aquí podemos ver esta situación, ¿verdad?, que no podía continuar, ya que Dios, ¿verdad?, estaba exigiendo al pueblo de Israel exclusividad. Josué hizo un llamado a la decisión, hermanos. No solamente Elías, sino también Josué hizo un llamado a la decisión. Fíjense, en diferentes tiempos, ¿no? Y yo creo que en diferentes problemas y circunstancias, pero Josué también está haciendo un llamado a la decisión. Lo podemos ver ahí en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, sí, que se lo voy a leer, que dice lo siguiente: ahora pues, decía Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fíjese bien lo que dice: una toma de decisión, una decisión correcta, una decisión poderosa, una decisión trascendental. Dice Josué: pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo que eso debe ser, hermano, ¿verdad?, nuestra posición. Yo y mi casa serviré a Jehová. Jesús también dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie. Parece ser que por ahí está el pensamiento de que sí se puede servir a dos señores, ¿no? Pero Jesús dijo que no. Jesús dijo, ¿verdad?, que porque aborrecería al uno y amaría al otro, ¿sí?, o estimaría al uno y menospreciaría al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas, decía el Señor Jesús. Y bueno, las riquezas también se convierten en un Dios, ¿no? ¿Sí? En un Dios. Y necesitamos, ¿verdad?, saber si no estamos exactamente temiendo a Dios, pero adorando, ¿sí?, al Dios riqueza. Yo quiero decirles que las riquezas no son malas. No, bienvenidas todas las riquezas, bienvenidas. Porque yo creo que cuando un hombre o una mujer es fiel a Dios, yo creo que viene la prosperidad. Yo creo que viene la bendición de Dios. Yo creo que los cielos se abren y viene la bendición a nuestra vida. Pero viene bajo el principio que el Señor Jesús también decía, ¿no? O sea, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, incluyendo lo que estamos hablando, vendrá por añadidura, ¿no? También el salmista decía, ¿verdad?, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, ¿no? Pero hay, dijeran por ahí, ¿verdad?, se aplican restricciones, ¿no?
Aquí está, ¿verdad? Por cuanto en mí han puesto su amor, dice Dios, ¿verdad? Entonces también la bendición te perseguirá, la bendición te alcanzará. Qué hermoso, qué bendición para cuando uno toma la decisión de servir a Jehová nuestro Señor. Muy bien, entonces, ¿verdad? Jesús nos recordaba, no se puede seguir entre dos pensamientos, no se puede estar entre dos pensamientos, ¿no? O sea, dos formas de pensar, deseando tanto una medida de Dios así como la del mundo. No se puede, no se puede. Y dice aquí, ¿verdad? El versículo, ¿hasta cuándo? Decía Elías, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Una pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber ese cambio? ¿Hasta cuándo va a haber esa transformación? ¿Hasta cuándo va a haber ese compromiso? ¿Hasta cuándo va a haber esa fidelidad para nuestro Dios? Sabiendo de dónde nos ha sacado Él y entendiendo que si somos algo es por gracia de Dios. Si sabemos algo es por gracia de Dios. Si Dios nos ha permitido hacer algo es solamente por su gracia y por su misericordia. ¿Hasta cuándo? Es necesario tener cuidado en este tiempo en el cual se nos bombardea a través del diablo el mundo y la carne con pensamientos, con ideas, y nos pone a decidir. El diablo siempre va a tratar de frenar la obra de Dios. Él está viendo a quién devorar, ¿no? Y en medio de este tiempo nosotros tenemos que estar alertas, muy alertas. Y se me quedó muy impregnado, ya lo platiqué, ¿verdad? O lo comenté el miércoles pasado, ¿sí? Dijimos, ¿verdad? Que nuestro superintendente general decía que este tiempo que la iglesia se ha parado es un buen tiempo, que la iglesia se ha detenido hablando, ¿verdad? De este confinamiento, ¿sí? Un buen tiempo para poder reflexionar, un buen tiempo para poder pensar en qué cosas no he hecho y creo que ahora las puedo hacer, ¿no? Y son buenos tiempos, tenemos que mirar, ¿verdad? Con ojos, ¿verdad? Positivos, para mirar que hay buenas oportunidades en medio de estos tiempos, ¿sí? Entonces, reflexionemos un momento, hermanos, por favor, sobre lo que Elías le dijo, ¿verdad? Al pueblo, y tomémoslo para nuestra vida, hermano, ¿sí? Dice, ¿verdad? El versículo, si Jehová es Dios, ¿qué dice? Seguidle. ¿Sí? Si Jehová es Dios, seguidle. O sea, si crees que Jesús, hermano, es Dios, si estás convencido que Jesús es Dios, ¿por qué no le sigues? ¿Por qué no le obedeces? ¿Por qué no te entregas completamente a Él? Si Jehová es Dios, seguidle. Fíjate qué interesante, que Dios no se complica la vida, hermano. Nosotros nos complicamos la vida, pero Dios no se complica la vida, ¿no? Ni sus profetas se complican la vida. Simplemente, si Jehová no es Dios, si tú no crees que Jesús es Dios, si tú no estás convencido, ¿verdad? Lo que Jesús ha hecho para esta humanidad, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, pues entonces, ¿verdad? Pues, ¿por qué no le obedeces? ¿O por qué no le seguimos si es que estamos convencidos de que Jehová es Dios y debemos de seguirle? Pero fíjate lo que dice, y si Baal es Dios, id en pos de él. Si Baal es Dios, id en pos de él. Si tanto crees, fíjate bien, porque Baal es como el mundo, ¿no? Es como el mundo, son como los deseos del mundo, como la vanagloria de la vida, ¿no? Y todo lo que menciona también la palabra. Si Baal es Dios, id en pos de él. Si tanto crees que el mundo es lo máximo, escúchame bien, por favor escúchame bien, porque esta palabra tiene que ser, esta pregunta tiene que ser respondida, ¿sí? ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estarás en un doble pensamiento? ¿Hasta cuándo estarás, verdad, con un pie en el mundo y con un pie en el camino de Dios? ¿Hasta cuándo? Y por eso tenemos que definirnos. Si tanto crees que el mundo es lo máximo, que mucha gente cree que el mundo es lo máximo, ¿eh? Si tanto anhelas el mundo, si tanto anhelas a tus amigos del mundo, si tanto amas la mundanalidad,
¿Por qué entonces? ¿Por qué no te apartas de Dios? ¿Y por qué no sigues a Baal? Qué interesante y qué confrontante. Porque al final de cuentas, hermano, nadie puede estar en los dos lados. O se está en Dios para vivir una vida íntegra y le sirva a uno a Él, o está en el mundo, hermano. Porque mucha gente está aparentemente en Dios y ¿qué cree? Vive el mundo pero ni disfruta el mundo. No lo disfruta. ¿Por qué, hermano? Porque sabe perfectamente que Jehová es Dios, que Baal no es Dios. Déjame decirte que la forma por la cual se definiría quién era el Dios verdadero, según el pasaje que estamos aquí teniendo, que no lo leímos todo, pero yo te invito a que lo leas, porque es muy importante el contexto de esta pregunta. Quiero decirte que había mucha hambre en ese tiempo. ¿Sí? El pueblo de Israel, de verdad, el pueblo de Israel había cometido pecados de verdad, o sea que entristecían al corazón de Dios. Se atrevían a hacer cosas que uno dice, qué barbaridad, ¿cómo es posible, no? Aún hasta entregar a sus hijos en adoración, ¿sí?, a sus dioses. Qué barbaridad, ¿no? Y eso que tenían temor de Dios, y eso que Dios los había librado, ¿verdad? Y se había manifestado y había obrado, como decíamos en el canto, ¿verdad? Aunque no lo viéramos. Qué tremendo, ¿sí? Y aquí vemos una gran hambre, una gran crisis en el contexto de este tiempo, ¿sí? Mucha sequía, mucha escasez, crisis. Como yo creo que hoy en día podemos estar viviendo tal vez momentos así, momentos de escasez, momentos de hambre. Y yo siempre he pensado que cuando hay este tipo de crisis, no solamente es una crisis física, sino también es una crisis espiritual. ¿Sí? Porque cuando tú estás decidido en confirmar que Dios es, ¿sí?, que Dios es el verdadero y único Dios para tu vida, entonces déjame decirte que tú serás bendecido. No porque lo digo yo, que deseo que seas bendecido, sino porque la palabra dice que si tú guardas sus mandamientos, que si tú pones en tu corazón y en tu mente, ¿verdad?, las palabras de este libro, Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la única forma de decidir o de definir quién era el Dios verdadero era la respuesta que Baal o que Jehová dieran a las peticiones de sus siervos, ¿sí? Y tú recordarás que cada uno de ellos tendría la oportunidad de ofrecer un sacrificio a su Dios, un buey cada uno, y los primeros en hacer el sacrificio fueron los 400 profetas de Baal. ¿Sí? Ellos danzaban, gritaban, cantaban y se sajaban con cuchillos para chorrear sangre sobre ellos, para hacer que Baal les contestara. ¿Te imaginas medio día ahí gritando, respóndenos, respóndenos? Y ya no sabían ni qué hacer. Y hay muchas veces me imagino muchas veces, ¿verdad?, que hay aquellas personas que están en los dos mundos, ¿no? En el mundo espiritual de parte de Dios y en el mundo espiritual maligno, ¿sí? Pretendiendo que Dios pueda manifestarse, pretendiendo que Dios pueda responder a nuestras necesidades. Qué engaño, qué espíritu tan engañoso. Saber que si tomamos decisiones de no seguir a Dios, nos va a ir bien y vamos a vivir bien. Yo creo que no es así. Y quiero decirte que ellos, ¿verdad?, se pasaban horas y horas gritando, danzando, saltando, ¿verdad?, sacándose la piel, ¿verdad? Y no sé qué tanto harían. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? No hubo respuesta. No hubo respuesta, ¿no? Pero no hubo ni quien escuchase, ni quien respondiese. No hubo ninguna voz, ninguna respuesta de parte de Baal. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes tú por qué? Porque no
porque si le rogaron, lo adoraron, le cantaron, ¿por qué no contestó? Por una sencilla razón, porque Baal era un dios falso, era un simple ídolo que no puede oír, que no puede hablar, que no puede ayudar a nadie. El Salmo 135, y yo sí quisiera que buscaras, ¿verdad?, estos pasajes, porque muy pocas veces hablamos de la idolatría. Muy pocas veces nos atrevemos a hacerlo porque muchas veces pensamos que estamos, ¿verdad?, tal vez invadiendo las creencias de otras personas. O tal vez que las personas crean que estamos faltándole el respeto, ¿sí?, porque estamos hablando mal de los ídolos. Pero déjame decirte que si no lo hablamos nosotros, si no lo declaramos nosotros lo que la palabra de Dios dice, algún día se nos demandará. Algún día Dios nos dirá: tuviste la palabra para poder expresar que no hay ningún Dios como yo y tú no lo mencionaste, tú no lo declaraste. El Salmo 135, versículos 15 al 18 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. De esto podemos sacar una conclusión para todos aquellos indecisos en esta tarde. El mundo que tanto defiendes, que tanto anhelas, que tanto te atrae, no es nada. Dijera, ¿verdad, Salomón? Es vanidad de vanidades. En tus problemas no te puede dar una solución verdadera. En tus enfermedades no tiene poder para sanarte. En tu familia no puede transformar los corazones. No pueden dar alegría en tu corazón. No pueden darte paz en tu vida ningún Dios ajeno. Por eso no le respondió, porque era un Dios falso, un Dios que jamás les iba a responder. Pero qué glorioso, ¿no? Qué hermoso que cuando Elías clama a Dios, y déjame decirte que puso el momento más difícil todavía, porque pidió, ¿verdad? Él preparó el altar y dice la palabra, ¿verdad?, que mandó a traer agua. Fíjate en la sequía, trayendo cántaros de agua, y no solo una vez, ¿verdad?, echó agua allí al altar, sino 2 y 3 veces, precisamente para que la obra de Dios, para que ese Dios milagroso pudiera ser manifestado su poder en ese momento. Lo dice su palabra, lo dice su palabra. Ahí en el versículo 36 dice, estamos viendo el capítulo 18, dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras. ¿Entiendes esto? Que el fuego consumió hasta las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Demos gloria a Dios, demos gloria a Dios, porque ese es el Dios en quien hemos creído. Pero tenemos que definirnos.
No, yo espero que nadie diga: yo decido ir con Baal, yo decido ir al mundo, yo decido darle la espalda a Dios. Yo espero que nadie pueda pensar eso, ni tan siquiera tomar, ¿verdad? Tal vez esa iniciativa que el corazón perverso muchas veces nos quiere hacer caer, ¿verdad? Nos quiere hacer perder nuestra salvación. Y quiero decirte que ahora sí el pueblo está hablando, el pueblo está expresando, el pueblo está tomando una decisión. Pero quiero recordarte que hubo un silencio, un profundo silencio. Eso dice el versículo 21, a donde dice: y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué dice? Y el pueblo no respondió palabra. Cuando Elías pidió a los israelitas para hacer una elección entre el Señor y Baal, el silencio parecía hablar por sí mismo. Pero déjame decirte algo. Yo creo que esto no cabe aquí, este dicho de el que calla otorga. Porque yo creo que debe haber una declaración, debe haber una posición en el cual nosotros digamos: tú eres Dios y yo te sirvo a ti. Como decía Josué, ¿no? Yo no sé qué vayan ustedes a decidir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tenemos que hacer declaraciones. No, el silencio puede pensarse muchas cosas en el silencio, pero cuando no dijeron nada, solo revelaron los pensamientos y las intenciones de su corazón. Ellos no querían tomar una decisión porque ¿por qué necesitaban tomar una decisión? Porque a ellos les gustaba vivir de aquella manera mundana. Y sí es cierto, muchas veces nos gusta vivir en esa vida que el mundo ofrece. Así como el hijo pródigo, ¿no? Ahí, entre los puercos, en el chiquero, en la suciedad. A muchos les gusta vivir ahí antes que estar gozando y disfrutando de una casa, de un padre que ahí está con los brazos abiertos para poder recibirte cuando tú decidas regresar. A la gente le gustaba aquella libertad que era falsa. Libertad falsa. Libertad falsa. Tanto hombres como mujeres han demostrado a lo largo de la historia que es mucho más divertido seguir los deseos del corazón que la misma voluntad de Dios. Y ese profundo silencio tal vez podía ver con esto, que ellos no querían tomar decisión, y a ellos les gustaba también aquella libertad que era falsa. Pero también tenían miedo a dar su opinión, porque recuerda que Acán, el rey, estaba ahí también a un lado del profeta, y tal vez por miedo y por temor no lo declararon, porque Acab era terrible. Su esposa era más terrible todavía, porque ella era la que perseguía a los profetas y mataba a los profetas. Pero déjame decirte que definitivamente, aunque ellos estuvieran dispuestos a adorar y servir solo al Señor, a Dios requerían un gran valor y fuerza y convicción para pronunciarse a favor del verdadero Dios. Así es que, hermanos, un cristiano indeciso, con una mente dividida, con doble pensamiento, es por lo general con un pie firmemente puesto en la iglesia, pero también puesto en el sistema de este mundo en que vivimos. Termino con esto. Necesitamos, necesitamos urgentemente arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová debe ser restaurado, porque yo creo que al escoger entre dos pensamientos, tal vez mi altar esté arruinado. El Señor es celoso, no acepta cosas ni vidas que se ofrecen a Dios y al mundo. Elías preparó un nuevo altar. Lo único que marcaría la diferencia sería el fuego que consumiría el holocausto. Y el único fuego que cambia las cosas viene de Dios. Este es el tiempo de arreglar tu altar.
No podemos ver la gloria de Dios si nuestro altar no está en orden. Para que el fuego descienda, el altar tiene que estar arreglado. Tenemos que volver a Dios. Necesitamos volver a Dios. Y hoy es un buen tiempo para responder. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estaréis indecisos en dos opiniones? Y yo diría, hasta ahora, Señor, hasta aquí, hasta este momento, porque yo sé definitivamente que solamente tú eres el único que puedes llenar y satisfacer nuestra vida. Hermanos, necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos, ¿verdad?, que en medio de este tiempo estemos buscándole con todo nuestro corazón. ¿Qué te parece si en este momento podemos cantar un coro que yo creo que va muy afín a esta prédica, que dice: en totalidad a ti rindo mi alma y mi corazón? Necesitamos rendirnos totalmente al Señor. Que no haya dos pensamientos, que no haya una mediocridad en nuestra vida espiritual. Y la palabra mediocridad tiene que ver con estar a la mitad. Hermanos, no hay un tercer camino. La Biblia habla que hay un camino angosto y un camino ancho. El camino angosto es a donde va todo aquel que decide hacer la voluntad de Dios y avanzar hacia su reino. El camino ancho es el mundo que ofrece sus deleites, sus placeres. ¿Por cuál quieres tomar? ¿Qué decisión vas a tomar ahora? Yo creo que es buen tiempo que podamos tomar la decisión que cambiará el destino de nuestro futuro. La decisión que cambiará también a nuestra descendencia, para que tú y yo podamos entonces estar haciendo lo correcto ante este momento. Vamos a tomar este tiempo para decidir. Basta ya de pensar que podemos hacer lo que el pueblo de Israel hacía: temer por un lado a Dios y por otro lado honrar y adorar a sus dioses. No es posible eso, hermanos, no es posible. Por eso Dios dice a través del profeta Elías: decide. Si tú estás convencido de que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios todopoderoso, aquel que dejó su trono de gloria y vino a esta tierra para salvarte y para entregar lo mejor de Él para ti, entonces síguele y sírvele a Él. Pero si tú crees que no, entonces sigue al mundo, sigue a sus placeres. Pero recuerda lo que dice la palabra también ahí en Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y tome placer tu vida. Pero recuerda que algún día tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Yo espero que la iglesia, que el pueblo de Dios pueda tomar la mejor decisión ahora. Sirvamos a Dios. Hagamos esta declaración como Josué. Yo no sé qué qué decisión tomar los demás, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a cantar este coro como una declaración en el nombre de Jesús. Vamos, hermano. En totalidad a ti rindo alma y corazón.
Señor. No tengo nada más que dar. Oh, sí, Señor. Aquí está mi corazón. Tómalo, aquí estoy. Aquí está mi voluntad, aquí están mis emociones, aquí está la inteligencia. Tómalo. Dile con todo tu corazón. Levántate y levanta tus manos. Ríndete a Él. Conságrate a Él. En medio de estos tiempos de crisis, en medio de estos tiempos de confusión, en medio de estos tiempos de temores, dile con todo tu corazón: tómame en tus brazos, Cristo, tómame. Toma mi vida en tus manos. Sí, Señor, toma nuestra vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Aquellos que hayan decidido seguir al que vive y al que reina, entonces díganle, toma mi vida, oh Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Ayúdanos a escoger el camino de bendición, Señor. Tómame, Ayúdanos a escoger el aquí camino de estoy. bendición. Y aquellos que puedan tener dudas, Señor, aquellos que todavía estén, oh Dios, teniendo un corazón rebelde, un corazón desobediente, que a pesar de saber que tú has estado obrando en sus vidas, han estado, Señor, también rindiéndole culto a dioses ajenos. Padre, ayúdanos para definirnos a ti, solo a ti, Señor. Queremos entregar nuestra vida. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómanos, oh Dios. Escucha la oración. Toma mi vida. Ve la decisión que están tomando algunos hermanos, algunas personas que están, oh Dios, escuchando este mensaje. Tómales, oh Dios. Abrázales. Que el fuego de tu Santo Espíritu consuma todo pecado, consuma todo aquello que no te agrada a ti, Señor. Oh, sí, Señor. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Padre, día del Señor, día domingo. Te pedimos, oh Dios, que puedas en este momento, a través de tu Santo Espíritu, poder, Señor, estar con tu pueblo, poder estar con las familias, poder estar, oh Dios, con cada uno de nosotros. Hoy es el día. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora, hasta este momento, Señor. Decidimos seguirte y decidimos servirte porque estamos conscientes que ese Dios Baal, ese Dios, oh Dios, que se ha levantado en medio de este mundo, es un Dios falso y Él no podrá ayudarnos ni podrá respondernos. Solo tú, Señor, solo tú eres el único que puedes hacer provisión para nuestra vida. Te pido, Señor, que traigas al corazón, Señor, de mis amados hermanos, esa convicción a través de tu Santo Espíritu, que traigas, oh Dios, esa vida a aquellos corazones que se encontraban, oh Dios Santo, a la mitad,
esos pensamientos, esos corazones divididos, Señor, puedan, oh Dios, solamente tener un solo pensamiento, y que tú seas nuestro pensamiento, que tú solo seas, oh Dios, nuestro camino y verdad y vida. Humildemente, Señor, nos ponemos en tus manos, ponemos en tus manos tu palabra. Permite que tu palabra pueda estar, Señor, oh Dios, redarguyendo, puede estar corrigiendo, puede estar guiando, Señor, para toda verdad. Humildemente te lo pedimos y te damos gracias, Señor, sabiendo que tu palabra es bendita y hará el trabajo por el cual ahora es enviada a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias y toma nuestra vida humildemente en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias, gracias. Hermanos, bendecimos su vida, le entregamos, ¿verdad?, este tiempo a nuestro Dios y les deseamos que sigan adelante y que también sean muy bendecidos también en el resto del día. Que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.